El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Estamos hoy con un invitado que nos acompaña desde Texas, Nicolás Kachanowski. También está con nosotros Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato, mi colega Marco Falcone, analista de políticas públicas para América Latina. Y bueno, para contarles un poco acerca de nuestro invitado del día de hoy, Nicolás Kachanowski es director del Centro para la Libre Empresa de la Universidad de Texas en El Paso, donde también es profesor asociado de economía. Es un investigador titular en el American Institute for Economic Research y coeditor de la revista Libertas Segunda Época. Como les decía, Nicolás reside en Texas, pero es desde allá uno de los principales promotores de la dolarización como una alternativa monetaria para la Argentina. Es coautor en ese esfuerzo con Emilio Campo del libro Dolarización, una solución para Argentina, donde ambos hicieron un recuento de la historia monetaria contemporánea de Argentina, así como también presentaron un plan detallado acerca de cómo se puede dolarizar Argentina. Eso allá por el año 2023. Y bueno, hoy con todo lo que ha pasado desde ese entonces, queríamos conversar con Nicolás un poco acerca de lo que está pasando en Argentina, sobre todo en el ámbito monetario. Pero antes de eso, un poco de contexto, como Nicolás y Emilio lo proveyeron en su libro. Vale la pena para quienes nos escuchan que sepan pues que Argentina lleva décadas con inflación alta. Para alguien que nunca ha vivido eso y por ejemplo nosotros acá en Ecuador eso nos suena un poco extraño ya, ¿cómo describes lo que significa la inflación crónica en la vida cotidiana de un argentino? Lamentablemente, creo que en Argentina se ha vuelto costumbre vivir con inflación y aprovecho para agradecerle la invitación y a quienes nos están escuchando. Pero un dato relevante para tener contexto, de 1945 a la fecha, la inflación anual promedio en Argentina es alrededor del 61% por año. Es inmanejable, ¿no? No podés tener una economía que funcione de esa manera. El único periodo estable, largo estable, es el de la convertibilidad en los 90, que fue lo más cercano que tuviste a una dolarización. Eh, y si sacás la hiperinflación de fines de los 80, la inflación promedio anual te va de 61, 62 a 59, 60. ¿No? O sea que el problema de la alta inflación en Argentina no son episodios puntuales, por más que los tengas, es que vivís con inflación crónica. Esto básicamente quiere decir que es muy difícil, por el lado de quien tiene un comercio, planificar a futuro. Tu negocio es sobrevivir los embates monetarios, no es hacer un plan a mediano o largo plazo. Y por el lado del consumidor no tiene sentido ahorrar en pesos. De ahí que Argentina tenga lo que se llama una especie de economía bimonetaria, donde todos, incluidos los funcionarios públicos, ahorran en dólares y quienes pueden lo hacen en el exterior, no en Argentina. Y eso dificulta mucho la ejecución de cualquier política monetaria. Cualquier esquema, modelito, teoría, digámosle, de política monetaria, asume que tenés una moneda que emite tu Banco Central y esa es la moneda del país. Ese no es el caso de países como el de Argentina, donde tenés un Banco Central y a la par otra moneda que no controlas que circula en el mercado. Sí, bueno, y en medio de ese contexto, pues ha habido, como tú bien dices, episodios puntuales donde la inflación se ha disparado muy por encima de ese promedio. Y por ejemplo, uno de esos episodios podría ser el año 2023, donde ya, digamos, Argentina llega a superar una tasa anual de inflación por encima del 200%, creo. Y desde ese entonces, pues se ha logrado reducir significativamente. Eso pues luego pues de que llega Javier Milei a la presidencia, un gobierno pues que llega prometiendo la famosa motosierra y la estabilización de la economía. También un poco para dar contexto a los que no son argentinos, ¿qué se ha logrado hasta ahora, en tu opinión, y qué es lo que queda pendiente, de lo más importante dentro de esa agenda pendiente? Creo que se ha logrado mucho. También creo que queda bastante por hacer. Argentina es un país muy complicado, así que a veces es difícil ser preciso en los temas.
Cuando el nuevo gobierno asume, la inflación que hereda, el promedio mensual era un 7 y pico por ciento. Entonces hubo dos shocks temporales, hubo una devaluación a mitad de año y después la devaluación que asume el gobierno. Y eso genera dos picos de inflación ese año, pero son picos que se iban a ir. O sea, que vos asumís que una inflación crucero entre 7 y 8, y bajó después de ese efecto que se va, bajó un promedio de 2,8%. Eso es un gran logro. Lamentablemente, y no lo digo como crítica, lamentablemente sigue siendo una tasa de inflación inmanejable. O sea, no podés vivir con una economía con una inflación mensual del 3%. Entonces queda camino por recorrer. Y había dos maneras de afrontar este problema, a grandes rasgos. Uno es diseño una política monetaria que le busque mantener el peso, o, como se hablaba en campaña, voy a una organización formal, como es el caso de Ecuador, El Salvador, Panamá. Y hay dos escenarios distintos que estos esquemas abren. El primero es políticamente más fácil porque no tenés que empujar por una dolarización, pero tenés grandes chances que te genere un shock contractivo. Baja la inflación porque te baja la demanda agregada, que es lo que pasó en Argentina. El caso de la dolarización o la convertibilidad a principios de los 90 es un shock expansivo. Controlar la inflación y la economía crece en lugar de caer y rebotar. Y hoy el gobierno está un poco lidiando con esa cuestión. La economía cayó, rebotó y se estancó. Si vos mirás la actividad económica a largo plazo, está más o menos en niveles previos a la caída. No hay una clara tendencia al alza, al menos todavía. Y eso genera lamentablemente frustración, pues terminó el efecto rebote y nos quedamos en el crecimiento, la inflación sigue siendo alta y estás por entrar en campaña electoral. O sea que es una dinámica complicada. Ahora, ¿qué es lo que falta, a mi juicio? Vos, para que una política monetaria sea exitosa, necesitas básicamente dos cosas. Y no estoy hablando de parches, ¿no? De regímenes monetarios que duran algunos meses, algo que sea permanente, no sé, que dure 20 años. Por un lado, que el régimen monetario sea sustentable por sí mismo, es decir, que no se caiga porque es inconsistente. Eso es fundamental. Pero el otro ingrediente es que necesitas credibilidad en tus instituciones monetarias. Y en el mundo fiat que vivimos, la credibilidad depende en última instancia de actores políticos. ¿Quién es el presidente del Banco Central? ¿Quién es el secretario del Tesoro? ¿Quién es el presidente? Y Argentina tiene un track record de falta de credibilidad muy profundo. Es un problema que trasciende a este gobierno. Y si vos no tenés esa credibilidad, por más que tengas un plan consistente, el mismo es inestable. Y vos tenés, como no tenés credibilidad, lo que tenés es una moneda, el peso, que el mercado no te demanda. Entonces es muy fácil que se te dé vuelta al mercado y termines en una crisis cambiaria. De ahí que una expresión que uso para ilustrar el ejemplo es que Argentina no puede ni flotar ni fijar el tipo de cambio. Tiene una moneda que nadie quiere. Si no tenés una manera de tener una moneda doméstica creíble, lo que te queda es dolarizarte. Como a veces les digo a los más reacios a la idea, esto no quiere decir que es un camino de salida, un callejón sin salida. Vos podés usar la dolarización para poner la economía en orden, que es la idea de dolarizar, y si después querés pensar en emitir tu moneda, nadie te lo impide. Y evaluarás en aquel momento si lo querés hacer o no. Pero ese es el catch-22 de Argentina. No tiene el tiempo para generar la credibilidad necesaria para implementar un plan monetario basado en el peso creíble. Nicolás, la pregunta que te quería hacer es respecto de la inflación que hay hoy, en mayo de 2026, en Argentina. Si nos puedes explicar más o menos por qué está en los niveles en los que está, ¿no? O sea, decíamos que en 2023 vos la calculabas entre 7 y 8% mensual, después de las elecciones subió ese número y llegó hasta 25% en diciembre de ese año o en enero del 24, no me acuerdo exactamente. Pero hoy ha caído a el orden más o menos del 3% mensual, quizás un poco menos en la última medición, veremos qué dicen los datos, pero ¿por qué ese número y no otro número? O sea, ¿por qué bajó de 7 u 8% a 3 y no a 5 o 6? ¿O por qué no a mucho más, que es lo que se hubiera querido, a dígitos, a 0, algo, ¿no? Como tienen otros países? ¿Por qué Argentina está estancada en este momento en este nivel de inflación anual? Es una pregunta relevante, pues el paso, el misterio es que en los últimos meses el Banco Central ha mantenido estable la base monetaria, pero la inflación no ha bajado. De hecho, ha
levemente subido en los últimos 9 meses más o menos. Ahora hay que dividir, me parece, qué le ha pasado a la inflación en este gobierno en dos grandes etapas. La primera es más o menos, no tengo la planilla ahora acá abierta, pero más o menos, no sé, agosto del año pasado, donde por más que el gobierno hablase del freeze, de la base monetaria ampliada o como lo quieran llamar, los agregados monetarios se venían expandiendo. O sea que una vez que ese shock temporal de la inflación, que te la subió al 20 y pico por ciento en diciembre, ese shock desaparece, vos ibas a caer a más o menos, te estaba expandiendo tu base monetaria. De ahí que en mayo más o menos 2024 tu inflación está entre 4 y 5, si no recuerdo mal. Pero es recién a más o menos agosto del año pasado, es decir, hace menos de un año, que ves la base monetaria ya más estable. Entonces, la pregunta es por qué los precios se estancan en una inflación del 3%, por qué no siguen bajando. Y creo que hay una combinación de factores, voy a mencionar tres. Una es cómo funciona el régimen monetario hoy, en la fase 3 o 4, la última que estemos, que es este de las famosas bandas. Lo que el Banco Central hace es decir, voy a implementar un plan de compra de reservas, porque el Banco Central tiene que tener reservas para hacer pago de deuda, etcétera, que baja el riesgo país. Entonces, cuando compro reservas, voy a emitir pesos. Y esos pesos me van a generar presión en la inflación. Pero yo no quiero que haya inflación, entonces lo que voy a hacer como Banco Central es estimar cuál es la demanda de pesos y sacar de circulación el excedente. O sea, tratar de machear la oferta de pesos con la demanda de pesos. El problema es que la demanda de pesos no es observable, hay que estimarla. Y hay dos motivos por los cuales podés tener una exageración de cuál es tu demanda de pesos. Uno es que estás estimando esto en un proceso de rebote, no de crecimiento sostenido. Y eso te puede hacer creer que la demanda de pesos es mayor a la que realmente tenés. Si, por ejemplo, parte de mi estimación de demanda de pesos es cuántos pesos uso para hacer compras, es transaccional. Y eso sube porque estoy saliendo el rebote. Una vez que me estanqué, no quiero tener pesos, porque la inflación sigue siendo alta. Entonces, podrías quizás tener ahí un error de cálculo en cuál es la demanda de pesos. Otro motivo es que yo mencioné una economía bimonetaria. Para ilustrar el punto, ahora lo voy a llamar trimonetaria. En Argentina tenés los pesos, los dólares en los bancos y los dólares bajo el colchón. Si vos mirás los agregados monetarios M1, M2, M3 de dólares y pesos, te está creciendo entre 1 y 2% mensual. Eso no está fijo. Los dólares bajo el colchón no los observás, no sabés dónde están, cuántos son. Y si mi abuela sale y va a comprar con los dólares bajo el colchón porque no llega a fin de mes, y eso es aumento de demanda, es demanda del mercado. Y eso te puede empujar los precios. Y esa es una parte del agregado monetario que no lo puedes medir directamente. O sea, puedes tener oculto. Entonces, quizás la oferta monetaria no esté tan fija como parece, porque tenés este monto no observable. Y lo otro es un tema de rezago. La base monetaria M1, M2 han crecido arriba del 40%, 50% en los últimos 12 meses, parado en agosto del año pasado. Y si bien los rezagos que yo imagino en Argentina son menores a los 18 meses, 24 meses que se mencionan, tampoco es inmediato. O sea que todavía quizás estás viendo algo de ese efecto de lo que fue esa expansión hasta agosto del año pasado. Esos son los tres motivos por los cuales no debería ser tan sorprendente que la inflación no haya bajado aún. Sí creo que es posible que baje en los próximos meses. Ahora, ¿por qué puntualmente 3? Y hay que sentarse a ver los números y te va a dar posiblemente alrededor de 3. Ahora, tú nos has dicho que la historia juega un papel importante en la estabilidad del peso y la misma inflación, ¿no? Y claro, Milei ha tratado de romper con ese pasado argentino y ha llegado hasta este punto no más. ¿Qué es lo que ha hecho por tantas décadas Argentina para tener una inflación crónica? Muchos países latinoamericanos hemos tenido experiencias de hiperinflación, alta inflación, pero también de estabilidad, ¿no? Argentina me parece que ha sido diferente. ¿Qué, qué es lo que hace Argentina diferente? ¿Por qué se ha dado este fenómeno en Argentina? Y es algo que Milei ha logrado romper todavía o no. Es la pregunta del millón. ¿Qué hace Argentina distinto? Me acuerdo viendo una entrevista hace unos años, le preguntaban a un periodista de The Economist que estaba en Buenos Aires, ¿qué
no me acuerdo la frase exacta, ¿no? Pero ¿qué fue lo que jodió a Argentina? Dice, eso es como agarrar una ametralladora y en las películas de las mafias, ¿no? Y lo baleas entero al tipo y preguntar cuál fue la bala que mató a la víctima y no sabes. Entonces hay muchas cosas dando vuelta. Pero hay un punto de quiebre con Perón a mediados de 1940. Una de las cosas que hace es reformar la Constitución. Pero un legado es tener un Estado que es infinanciable. Eh, y esto creo que no es necesariamente una discusión de qué tan liberal quiero que sea Argentina, qué nivel de gasto quiero que tenga. Es una cuestión que te guste o no te guste el Estado, no es pagable. No es una cuestión ideológica, no lo puedes financiar. Entonces, ¿cómo lo financias? Con emisión, después con deuda, que defaulteás, etcétera. Entonces vive crisis en crisis, pero nunca arreglaste el problema del tamaño del Estado. Y eso requiere una discusión pública en la sociedad, líderes políticos, difícil, de cuál es el rol del Estado. O para cambiar el tamaño del Estado de manera significativa, tenés que discutir cuál es el rol del Estado. No es un redondeo. Entonces creo que ese es el problema quizás cultural de fondo por el cual la dirigencia política está también, quienes quieren cambiar atrapados en esa dinámica. Más todos los problemas, ¿no? de corrupción, de negociado político, etcétera. Pero básicamente es un Estado infinanciable. El problema institucional en Argentina es profundo, ¿no? El gobierno rompe sus leyes y no pasa nada. El Banco Central, el presidente en Argentina, en promedio de la vuelta a la democracia, no, principio del 80 hoy, dejando el actual afuera, o sea, hasta Peche, el presidente anterior, en promedio no duran 2 años. Vos en Argentina no tenés un banco central, tenés un banco central personalista. O sea, cada vez que cambia tu presidente, cambia todo. No es como, por ejemplo, la Reserva Federal, que cambia algún miembro del directorio y después el chairman, y hay una estructura más allá de quién es persona. Acá depende de quién está a cargo, y quién está a cargo no dura en promedio 2 años. Fijémonos, se implementó, ¿no? Este gobierno la fase 1 y en 2 años tuviste 2, 3, 4 fases. Ahora, ¿en qué ha empujado este gobierno y dónde creo que se queda corto? Creo que ha sido fundamental en poner el ojo en el problema fiscal. Por supuesto, ni Milei ni el gobierno son los únicos que hablan del problema fiscal, pero sí es cierto que, dado el rol que tienen, son unos grandes drivers en que la sociedad haya dicho basta de gastar, o el problema fiscal es serio. En esto creo que sí han cumplido un rol fundamental, ¿no? Poner la atención en este tema donde tiene que estar. Donde me preocupa es en la contabilidad creativa, porque esto puede volverse un tiro en la culata, ¿no? Un boomerang. Y hay dos motivos por los cuales los resultados fiscales son dudosos. Uno es, cuando el gobierno asume, en el Banco Central estaban las famosas LELIQ, letras de liquidez, estos pasivos del central, que se los quería sacar del central. Entonces salen del central y se transforman en un nuevo bono del Tesoro emitido por el Tesoro, no por el central. Estos bonos emiten, los cupones no se pagan como intereses, sino que se agregan al principal del bono, al capital del bono. Eso quiere decir que esos cupones, como no son intereses, pasan a ser capital, no figuran en el resultado fiscal del Tesoro. Pero es una deuda que es una bola de nieve. Se va acumulando y eventualmente hay que pagarla o hay que emitirla para pagarla. Y en el acuerdo con el fondo, si leen el reporte, el fondo dice, esto debería ser contado como resultado fiscal. Y si lo haces, estás en déficit. El otro tema es la deuda flotante. Si yo voy a casa y le digo a mi mujer, este mes no perdimos plata porque no pagué las cuentas, no voy a sonar muy convincente. Y todo gobierno tiene un cierto monto de deuda flotante, pero se ve que está creciendo. Es una especie de crédito implícito, ¿no? Pago a mis proveedores, entonces muestro en mi resultado fiscal caja que el dinero no salió, entonces puedo mostrar un superávit. Pero esa deuda eventualmente o hay que pagarla o hay que defaultearla. Entonces, mi miedo es que estas prácticas se vuelvan un boomerang y esa apreciación que finalmente el votante está empezando a tener por el equilibrio fiscal, hay que ser serios, etcétera, vuele por la ventana y volvamos a donde estábamos. Tú has dicho que, bueno, que este gobierno ha cometido el acierto de poner el ojo sobre la cuestión fiscal y que, bueno, pues en eso no son tampoco los únicos, sino que, digamos, sí ha habido un esfuerzo verdadero en este frente. Y también en un artículo reciente
en tu Substack decías pues que ha habido planes de estabilización muchas veces en Argentina, tanto bajo dictaduras, en democracia, en gobiernos de distinto signo, y que todos han terminado más o menos igual. Esta vez es diferente la cuestión monetaria. Tú también haces un comentario, pues de que ciertamente se refleja un comportamiento mucho mejor en las autoridades del Banco Central actual que el Banco Central anterior, pero la pregunta es pues, sí, ¿qué es diferente esta vez y qué no ha cambiado? Bueno, es diferente en el sentido que el gobierno en la materia económica es mejor que el kirchnerismo. Eso creo que se entiende, no creo que haya, salvo los kirchneristas fanáticos, no creo que discutan mucho ese punto. Pero hay algo que no es diferente y es el problema de credibilidad. Y acá veo dos fuentes. Uno, lo que mencionaba antes, el problema de la historia de Argentina. En ese sentido, no se puede culpar a este gobierno ni a ningún gobierno falta de credibilidad que asume. Es un problema de histórico de Argentina. Pero el gobierno creo que también juega en contra a veces en tema de credibilidad. Y el problema es que si esas actitudes le van a afectar las chances de ser reelecto, el mercado va a decir quién tengo enfrente. Lo tengo a Kicillof, al kirchnerismo de nuevo. Y eso creo que le ha jugado en contra al gobierno en la reacción del mercado. En las últimas semanas, todo lo que se ha visto con el problema del jefe de gabinete, lo que se ha descubierto del tema Libra, las reacciones del gobierno al respecto, cómo se comporta con la prensa, hay un listado. Y eso creo que le hace daño al gobierno, porque si yo soy un potencial inversor, digo, este comportamiento, una vez que la gente se canse, ya no le divierta, no te va a votar, no sé a quién tengo enfrente. Entonces, lo que me gustaría verle a mí al gobierno es una actitud más seria en reconstruir instituciones, en lugar de continuar con la política de enojo y vendetta que fue útil en la campaña, pero ahora sos gobierno. Y yo esperaría que haya más reconstrucción de instituciones en lugar de seguir en esa práctica. Entonces, en ese sentido, en tema de credibilidad, no veo todavía un cambio significativo. Y de ahí que mi temor es que el régimen monetario que tenemos es otro parche, porque todavía no hay demanda de pesos. Quizás hay demanda, como se menciona en Argentina, de carry trade. Quiero ponerme en pesos para cobrar tasa alta y eventualmente salir y tener una ganancia en dólares. Y eso te genera una apariencia de estabilidad en el mercado cambiario, pero se te puede dar vuelta, como le ha pasado incluso a Cambiemos. Entonces, armaron un plan, en el corto plazo les ha funcionado, pero yo no lo veo como el plan definitivo. Y un problema que tenemos es que no sabemos a qué régimen estamos yendo, lo cual es también un signo de pregunta. Nicolás, ¿cuál es el argumento hoy, quizás en comparación con cuál era el argumento cuando asumió Milei en favor de la dolarización en Argentina, como como el punto final al que se debería llegar, apuntando a una política monetaria, como has argumentado en el pasado? ¿Es hoy más favorable que antes hacerlo? ¿Los beneficios siguen siendo los mismos? ¿Los costos siguen siendo los mismos? ¿Cómo se compara hoy? ¿Cómo se compararía una dolarización hoy con cómo hubiera sido una dolarización al principio, por ejemplo, del gobierno de Milei? Creo que sigue siendo válida la propuesta en el sentido que el problema de fondo sigue persistiendo, que es falta de credibilidad en el país. Y el signo de pregunta es, por más bien que le vaya a este gobierno, eventualmente va a venir otro gobierno. Y en Argentina probamos todo y todo falló. Cuando Cambiemos era gobierno, implementa formalmente metas de inflación. Creo que es el único país que implementa metas de inflación y terminan en crisis. ¿Quién estaba a cargo en ese momento? Un Dream Team de economistas Ivy League, doctorado en Chicago, MIT, Princeton, los lugares top. O sea, no era un problema técnico de quién estaba a cargo, es un problema más fondo institucional. Y si vos querés algo que te minimice las chances de tener un problema a mediano o largo plazo, creo que la dolarización es ese régimen en Argentina. Hoy me parece que es más fácil dolarizar que cuando cambió el gobierno, o el Banco Central está más ordenado, más allá de los problemas que mencioné de los resultados fiscales, el tema fiscal está más en orden. Hay buena sintonía, nos gusten o no las personas, entre el gobierno de Milei y de Trump, o sea que alguna especie de apoyo técnico o geopolítico, lo que fuera, entre ambos países es más probable. Cuando fue el acuerdo con el Tesoro, hubiese sido un momento ideal para dolarizar. Asumiendo que el acuerdo existe, porque nunca lo vimos, no sabemos los plazos, cuál fue el costo, nos dijeron por Twitter que está el acuerdo, pero si ese acuerdo está,
Hubiese sido un momento ideal y Estados Unidos tiene interés en aumentar la circulación de dólares en el mundo, que lo ve en tendencia a la baja, y empujar a China fuera de la región. Y esta es una manera fácil de empujar esos dos objetivos. Ahora, costoso, si hubieses dolarizado al cambio del gobierno, yo soy los que creen que era posible, te hubieses ahorrado posiblemente la fuerte caída y rebote. Hubieses tenido algo más parecido a un shock expansivo. Te hubieses ahorrado ese costo y te hubieses ganado lo que hoy es más claro que lo estás perdiendo, que es capital político. Uno de los motivos por los cuales hablamos de dolarización lo antes posible es dos. Uno, liquidar la inflación de manera creíble, o sea, que generas el espacio económico para preocuparte en otros temas y ganas capital político para empujar las reformas que sí tenés que hacer. Reforma laboral, fiscal, de deuda, etcétera, etcétera. Hoy tengo entendido la reforma laboral está empantanada en algún lugar del Poder Judicial y es un gobierno nuevo, un partido nuevo con poca representación en el Congreso. No tenés tantos representantes, necesitas capital político para empujar reformas. Y hoy eso lo tenés menos. Eh, entonces hoy, técnicamente hablando, creo que es más fácil que el cambio de gobierno. En términos políticos quizás es más difícil, pues se percibe menos una emergencia y has perdido capital político. Tengo una pregunta. En Argentina hay la historia no tan lejana de la convertibilidad como un periodo que tú mencionaste de estabilidad, pero creo que la gente recuerda también la traumática salida y ruptura de ese régimen monetario. Mucha gente, tanto dentro como fuera de Argentina, me ha dicho, no, los argentinos ya probaron con algo muy similar a la dolarización, la convertibilidad, y ahí está que no funcionó, no terminó bien. Ahora, tú derivas otra lección de ese episodio. ¿Nos puedes comentar un poco de qué se trató la convertibilidad al estilo Argentina y qué lección derivas tú de eso? El tema de la convertibilidad y cómo es distinto a una dolarización es que en el caso de una dolarización vos adoptás una moneda extranjera, por ejemplo el dólar como propia, lo cual en términos legales, digamos, quiere decir que le das estatus de curso legal y eventualmente tu moneda local en términos prácticos desaparece. Eso no fue lo que tuvimos en los 90. En los 90 teníamos el peso en circulación y el peso era convertible al dólar, una especie de patrón oro, pero contra el dólar. Y el tema es que si vos tenés ese régimen, técnicamente hablando, es fácil salir. Bueno, así como en la Primera Guerra Mundial los países rompieron la convertibilidad al oro para financiar los gastos de guerra, el gobierno puede decir no hay más convertibilidad, que fue lo que hizo. Pero la gente tiene en su bolsillo pesos y en mi banco quizás tengo pesos confiando en que son convertibles. Eh, entonces, técnicamente es fácil salir y políticamente es menos costoso que si estás dolarizado. Si estoy dolarizado y quiero sacar el dólar y reintroducir el peso o el sucre en Ecuador, tengo que ir a tu casa, sacarte los dólares del bolsillo y enchufarte una moneda que no querés. Es difícil, técnicamente hablando, hacer eso. Y políticamente hablando es un suicidio. No vas a volver a ganar ninguna elección. Eh, entonces, es más, un régimen más creíble, es más estable. Ahora, ¿por qué la salida fue tan traumática? No fue por el régimen en sí, fue por las decisiones políticas de cómo salir. Salir de una convertibilidad no necesita hacer un corralito bancario, no necesita congelar depósitos, no necesita violar contratos. Es decir, la política salió rompiendo la estantería. Eso en sí no es culpa de la convertibilidad, fue decisión política de cómo salir. De hecho, Argentina estuvo cerca de dolarizar a fines de los 90. Y un motivo por el cual no se hizo fue porque el tema se volvió político, de campaña. El año pasado, por ahí por septiembre, em, hubo una crisis económica que podría haberse explotado, una crisis de verdad, en el que el peronismo estaba desestabilizando económicamente a la economía, o intentando eso, en momentos en que venían elecciones de medio término. Yo creo que eso este, ayudó a poner dudas en las mentes de cualquier inversor, cualquier argentino acerca del futuro del país, y eso estabilizó el peso. Creo que, y a ver si estarías de acuerdo, creo que si Argentina hubiera estado dolarizado en ese momento, no hubiera ocurrido esa
esa inestabilidad, entendiendo que la dolarización también significa que se elimina el Banco Central, ¿no? Me parece que podríamos en Argentina estar volviendo a una dinámica parecida y por lo tanto no tendría sentido o más urgencia dolarizar ahora. este, ¿Cuáles son los argumentos que se oyen hoy día en contra de esta idea? ¿Y por qué crees que el gobierno todavía parece resistirla o posponerla? El primer punto es válido, ¿sí? Si vos estabas dolarizado, muy posiblemente los shocks hubiesen sido menos costosos. De hecho, si vos comparás Ecuador y Argentina, en ambos países el populismo se vuelve serio básicamente al mismo tiempo, 2007. Si mirás la evolución de gasto en términos del PBI, son dos líneas paralelas, se comportan igual, pero el costo económico en Ecuador es menor que en Argentina. Es decir, la dolarización funciona como, no es una reforma electoral, no te va a impedir que digas un populista, pero te va a minimizar los costos de las malas políticas. Lo que sí también ha pasado en torno a esa fecha, más allá del uso que haya o empuje del peronismo, es que el gobierno venía emitiendo más rápido que y el gobierno empieza a tener presiones antes de que se perciba al peronismo como potencial ganador de las elecciones. Entonces, no digo que el peronismo no haya jugado nada, pero creo que es uno de esos ejemplos donde la política monetaria estuvo mal calibrada. Y después, por supuesto, es el riesgo del otro que empuja para que empeore. ¿Por qué Argentina no dolariza? Hoy el tema mucho ya no se habla, no es que ha desaparecido, posiblemente gane momentum si la economía no termina de despegar, la inflación sigue siendo un problema. El gobierno ganó en campaña prometiendo que iba a dolarizar, o sea, cuando entremos en campaña el tema va a surgir de alguna manera u otra. Lo que yo no percibo es que el gobierno quiera dolarizar. Yo no percibo en el equipo económico que crean que la dolarización es la salida. Y vos necesitas a alguien que por necesidad o convicción quiera hacerlo. Y yo entiendo que en campaña Suma va a decir, quiero dolarizar, vamos a hacer esto para eventualmente dolarizar, pero no está claro. Si uno mira las decisiones de política, ¿qué se hace? Que el destino sea dolarizar. De hecho, recientemente Milei ha dicho que él ya intentó dolarizar y la gente no quiso, entonces no se dolarizó. Bacana, no es lo que se hizo, pero el argumento es, y ustedes no quisieron, me cambiaron de opinión. También coincido que si el gobierno dolariza ante las elecciones, posiblemente gana las elecciones con los ojos cerrados y saca de discusión cualquier tema políticamente costoso, como el que tiene ahora con el jefe de gabinete, etcétera. Eso desaparece. Todos pasamos a hablar de finalmente voy a ganar en dólares y vamos a tener estabilidad de precios. Pero necesitas un equipo que lo quiera hacer y sepa cómo hacerlo, que esté convencido. Y eso no estoy seguro que es lo que tenemos hoy. Una discusión recurrente en Argentina es si hay suficientes dólares para dolarizar y cómo se hace ese cálculo. Y más generalmente, ¿cuáles son los requisitos que tú consideras que hay para hacer una dolarización? Bueno, primera pregunta es, ¿a qué tasa dolarizás? A lo que vos le apuntás, por más que obviamente leer, por lo que apuntás, es una tasa de equilibrio, de modo tal que el dólar no pasa a ser barato y no tenés una corrida al día siguiente. O sea, vos tenés que entrar más o menos a tu cambio nominal de equilibrio, lo mejor que puedas. Ese es tu punto de partida, esa tiene que ser tu tasa. Después, ¿cuántos dólares necesitas y qué dolarizás? Depende mucho de cómo dolarizás. Básicamente hay dos grandes cosas por dolarizar. Uno son los depósitos bancarios, que eso es lo más fácil. Mañana entras en internet a tu banco y tu saldo en pesos se convirtió a la tasa de conversión en dólares. No es dinero físico, es dinero digital. Después tenés el circulante. El circulante no hay manera física posible de canjearlo en un día. Es un proceso que lleva tiempos. Y yo doy dos ejemplos. Uno es Ecuador. Cuando se anuncia la dolarización, se da un plazo de 9 meses para cambiar los sucres. Creo que después se extendió otros 3 meses, si no recuerdo mal. Pero el punto es que hay un plazo luego del cual los sucres, digamos, pierden validez y el Banco Central está comprometido a canjear esos dólares. De manera interesante, si miran el Banco Central de Ecuador, a medida que el circulante en sucres se va desapareciendo, digamos,
las reservas en dólares del Banco Central de Ecuador no caen. O sea que Ecuador dolarizó sin costos de reservas en su Banco Central. Los sucres se dolarizaron a través de depósitos bancarios, y esto es algo que se suele mencionar, ¿no? Ecuador anuncia dolarización, mañana el dinero vuelve a los bancos. El Salvador hizo un poco distinto. El Salvador, con el circulante, dijo, mi circulante no pierde validez. Por lo tanto, yo como Banco Central no estoy obligado a canjearte el circulante. Si te querés dolarizar, haz un depósito o paga impuestos. Y el circulante en El Salvador desapareció en un plazo más o menos de 2 años. O sea que vos no necesitas, si haces al estilo de El Salvador, los dólares hoy para salir a cambiar todo tu circulante. Primero, porque necesitas tiempo, no va a pasar la noche a la mañana. Y segundo, porque puedes hacer un esquema al estilo El Salvador. Y el circulante queda. Y después irá absorbiendo si la gente quiere. O puedes hacer un híbrido, que es una idea que teníamos con Emilio que me gustaba para Argentina, donde decís, bueno, anuncio hoy la dolarización y en un año veo cuánto circulante queda. Y si es, por ejemplo, menos del 30%, pasas un esquema Ecuador y tenés un año para retirar el 30% restante. Compraste tiempo y redujiste la cantidad de circulante a dolarizar a través del Banco Central. O sea que en verdad los dólares que necesitas no son tantos como a veces se menciona, al menos en Argentina. Y a veces nos critican un poco exageradamente que quiere dolarizar sin dólares. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el cálculo no es tan alto como se suele decir. Iba a tener un punto más y ahora se me fue. Pero esas son las dos cosas a dolarizar y por qué no hace falta hacerlo, tener todos los dólares ya hoy. Si ese fuese el caso, Ecuador no podría haber dolarizado, Argentina no podría haber puesto la convertibilidad a principios de los 90. Y si Ecuador pudo dolarizar en el contexto que lo hizo, Argentina puede dolarizar hoy. Para ti, la dolarización, ¿cómo la defines? Yo creo que hay diferentes versiones, ¿no? Es reemplazar el peso con el dólar, es darle la libertad a los argentinos usar cualquier moneda que quieran, es mantener el Banco Central con funciones limitadas o abolirlo. ¿Cómo, cuál es tu concepto? En la parte práctica, básicamente es los depósitos bancarios tienen que pasar a ser en dólares. Dolarizar el sistema bancario. El circulante no lo podés canjear rápidamente, así que eso va a ser un proceso largo, indistintamente qué camino sigas. En el lado legal es darle al dólar estado de curso legal. Si yo veo Uruguay, en Uruguay circula el peso uruguayo y el dólar. En Perú circulan los soles y el dólar, pero no decimos que ninguno de esos países está dolarizado. Ciertamente no en el mismo sentido que Ecuador, El Salvador, Panamá. Pues le falta al dólar darle estado de curso legal. Tener una economía bimonetaria no es lo mismo que estar dolarizado. Entonces no alcanza, como yo lo veo, facilitar que circule el dólar para decir dolaricé en este sentido. Falta dolarizar el sistema bancario y darle al dólar estado de curso legal. Perdón, Nicolás, quería volver a la cuestión de la dolarización en sí, en el sentido de tenemos los dólares, no los tenemos, y tengo dos preguntas diferentes sobre ese tema. En el caso de que Argentina quisiera dolarizar hoy, ¿hay algún cálculo que se haya hecho recientemente acerca de cuántos dólares efectivamente se necesitan o no? Y imagino, como estabas diciendo hace un rato, que el Banco Central está en una mejor situación que cuando empezó Milei, se han comprado reservas en los últimos meses, ha habido desembolsos del FMI que han subido las reservas, etcétera, etcétera. Eh, entonces la pregunta sería la segunda. En el caso de que no alcanzaran los dólares que se calculan para dolarizar, si valdría la pena tomar una deuda para hacerlo y terminar con el problema de una vez por todas, o no valdría la pena hacerlo. No he visto algún cálculo reciente, yo no lo he hecho. En verdad, lo primero que tenés que hacer es estimar tu tipo de cambio de equilibrio, lo cual es muy difícil en Argentina en general. Y después, ¿para qué querés dólares? Principalmente para cambiar los encajes en los bancos y después no sé, algún extra que quieras tener, porque puedes decir al El Salvador, el circulante no lo dolarizo. Solo te dolarizas haciendo depósito pagando impuestos, que es una manera de hacer un depósito. Ponle que hagas una cuenta y te falten dólares. Da lo que tenés en juego. De vuelta, inflación promedio anual en Argentina 60%. Con este gobierno viene subiendo hace 9 meses. Despacio, lo viene subiendo. Ojalá baje y espero que baje, pero no hemos solucionado el problema. Entonces, sí me parece que vale la pena, porque no es una deuda que vaya a ser impagable ni por el monto, ni por el shock expansivo que le das al país. Y Argentina tiene otros recursos que quizás puedas usar.
Podés tomar, por ejemplo, que era parte de la propuesta en aquel momento para lidiar con el Banco Central, que hoy es un problema mucho menor, las letras intransferibles, canjearlas por bonos en legislación extranjera, ponerlas en un fideicomiso en el exterior y que ese flujo de fondos que generan los bonos se usen para traer dólares al país. O lo usás de colateral por una línea de crédito, no tenés ni siquiera que venderlos. Tenés el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está ahí sentado haciendo nadie sabe qué, a veces con uso político para poner funcionarios en directorios de empresas. Bueno, todo el flujo de fondos, dividendos, cupones que paga ese fondo, dáselo en la transición, digamos, al central para tener algo de dólares. O sea que hay O maneras, sea, dólares para atender obligaciones del no Banco sé, en el Central. corto plazo. Sí. Donde vos necesitarías muchos dólares es en el caso de una corrida bancaria. Yo la veo poco probable porque gran parte del dinero bancario en Argentina es transaccional. El dinero que se quería ir ya está bajo los colchones hace años. El otro problema que tenés en el corto plazo es que el dólar billete en Argentina es de $100. O sea que si quiero sacar para hacer pagos en efectivo, voy a necesitar cambio chico, que va a tener que ser en pesos, no en dólares. O sea que un escenario de fuerte corrida bancaria yo lo veo poco probable. Con eso no quiere decir que hay que ignorarlo, pero no lo veo como el resultado obvio de si dolarizás, mañana tenés una corrida bancaria. ¿Qué papel tiene, según tú, Estados Unidos en todo esto? ¿Tiene papel o no? No hace falta que tenga ningún papel, eso no quiere decir que no pueda tenerlo. Eh, y hay, por ejemplo, puede ofrecer alguna línea de crédito para dar liquidez en un corto o mediano plazo. ¿Sí? El acuerdo de si estuvo ese acuerdo, esa discusión, hubiese sido genial para decirlo, mira, necesito este dinero, pero ¿sabes qué? Dolarizamos el país. Y esto va a ser bueno para ustedes por A, B, C, D, etcétera. Y hay un momento donde esa discusión puede pasar y quizás una manera de obtener dólares, si esa es una cuestión, apoyo técnico, cómo hacerlo, tener una mirada de afuera, traer billetes de cambio chico más rápido que si no tenés la ayuda del Tesoro o la Reserva Federal. Eh, o sea que sí, se puede ayudar en el margen, pero no es que necesitas a Estados Unidos para que vos dolarices. Ecuador dolarizó sin que Estados Unidos dé el ok. Entiendo, El Salvador fue igual. Hay países en Europa que usan el euro sin ningún permiso del Banco Central Europeo. Es una dolarización unilateral. Ahora, tú dices que es importante la tasa de cambio y bueno, Steve Hanke siempre dice que el precio más importante en la economía argentina es el tipo de cambio entre el dólar y el peso. Pero, ¿cómo se descubre o cómo propones tú y Emilio en su plan de descubrir este precio? ¿O no sería una aproximación cercana a ese precio el llamado dólar blue, el tipo de cambio informal? Una opción es buscar un mercado no oficial. Ahí me inclinaría más por el contado con liquidación porque es más líquido, hay más volumen. El blue es más para minoristas, entonces puede que sea más preciso. Aunque no sé si tienen mucha diferencia. Eh, Otra opción es hacer que el Banco Central o el Tesoro hagan alguna estimación de donde ellos creen que estaría el equilibrio al que hay que entrar. Otra opción es liberar al mercado, que el tipo de cambio se ajuste a donde tenga que ir y que eso más o menos te oriente a dónde crees que vas a estar. Las tres tienen sus problemáticas, ninguna es perfecta, pero lo cierto es que si vos no dolarizás, ese problema lo seguís teniendo. Es como a veces me preguntan, bueno, pero si dolarizás vas a tener que devaluar. Y la respuesta obvia es no, vos tenés que devaluar, dolarices o no dolarices. El problema es anterior a dolarizar. La pregunta es si vas a dolarizar, querés dolarizar y mantener el peso, que es lo que tuvimos, o devaluar y dolarizás. Y fue tu última devaluación. Nicolás, ¿hay alguno de todos los casos de dolarización que hayas estudiado que te parezca quizás el mejor para entender? Bueno, la pregunta no es tanto para entender a Argentina, sino como recomendación para Argentina, ya sea por lo que se hizo bien o por lo que se hizo mal. Y tres casos que me gustan por motivos distintos. Ecuador me gusta por el contexto. Pues en mi cabeza, si Argentina dolariza, va a ser más un escenario parecido al de Ecuador, en contexto de una crisis. Recuerdo para los argentinos que nos estén escuchando, Ecuador dolariza y a los días un golpe lo echa el presidente, que era un golpe que ya estaba decidido antes de la dolarización. Lo echan, la ley de dolarización no está aprobada y no se sacó la dolarización, se fue para adelante. Fíjense lo fuerte de la reforma
Y de hecho la dolarización en Ecuador ha sobrevivido en años más que a todas las constituciones de Ecuador, ¿no? Fíjense la credibilidad de ese régimen. Entonces, en términos de contexto, creo que Ecuador es muy indicativo, porque casi dice, no, pero ¿cómo vas a hacer para dolarizar si te faltan dólares, te falta esto? Ecuador dolarizó en el peor de los mundos, lo hizo y sigue en pie. O sea, si Ecuador pudo, Argentina puede. El Salvador me gusta el tema del circulante porque es una manera de sacarle presión al tema de no tengo los dólares para el circulante. El Salvador te muestra cómo puedes hacerlo de otra manera, en la dolarización con el circulante. Y el caso de Panamá me gusta por el sistema bancario, que es muy integrado internacionalmente, y es un caso interesante porque Panamá en su historia ha tenido un banco central. Y ni en la historia de Panamá, ni en Ecuador ni en El Salvador desde que dolarizan, son países que se han conocido por tener corridas bancarias o crisis bancarias. Los sistemas bancarios, más allá de los problemas que tengan, son estables. Eso creo que es una buena lección entre los tres casos para sacar. Entonces, depende del punto, cuál caso creo que tiene algo que enseñarle a Argentina. Tú has mencionado el Perú, que a veces es un modelo que la gente menciona como alternativa a la dolarización, ¿no? Porque el Perú ha tenido un buen banco central, ha permitido por 20 años por lo menos o más, ha permitido el uso del dólar en ciertas funciones y el sol se ha mantenido estable, se ha mantenido fuerte. Este, ¿Qué opinas de el llamado modelo peruano? Hay dos cosas que me preocupan. Una es que si vos mirás cuánto le llevó bajar la inflación a Perú, fue bastante tiempo. Y la pregunta es, ¿tiene el votante en Argentina la paciencia para esperar lo que se espera en Perú? No lo tengo claro. Lo otro es que el Banco Central de Perú es independiente. Yo le decía, el presidente del Banco Central en Argentina en promedio no dura 2 años. ¿Cuánto hace que está el mismo presidente del Banco Central en Perú? Como 20 años. En sí es una institución. Hoy, con este gobierno, la política monetaria la decide y ejecuta el Tesoro. Al Banco Central ni le conocemos la voz. No tenemos un Banco Central independiente con este gobierno. Macri, cuando fue gobierno, se llevó puesto su propio Banco Central en lo que Argentina se llama el 28D, ¿no? 28 de diciembre, agarró, lo sentó al presidente del Banco Central y le dijo, vas a bajar la tasa. Así, abierto al público. O sea, eliminó la independencia del Banco Central por conveniencia electoral de corto plazo. Eso era, ¿no?, el centro no populista, el gobierno de Cambiemos. Entonces, vuelvo al punto, el problema es, podés tener una credibilidad que te haga un régimen peruano estable por 20 años, no por 1 o 2. Yo estoy pensando en solución de largo plazo, no en una solución de mediano plazo. Bueno, podríamos seguir hablando de este tema con otras preguntas. La verdad que a mí personalmente me encanta este tema. Ha sido un placer conversar con Nicolás hoy. Los esperamos en una próxima edición del Cato Podcast. Hoy estuvimos conversando de la dolarización como una alternativa para Argentina. Y bueno, pues los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.